¿Sabías que podrías estar tomando un medicamento que afecta directamente tu memoria sin saberlo? O que quizá uno de tus padres, tus abuelos o alguien muy querido ya lo esté haciendo y con cada dosis esté perdiendo una parte de sí mismo. Esto no es una teoría, no es una exageración y definitivamente no es una conspiración. Es un problema real, presente en millones de hogares, incluido el tuyo. Cada día, millones de personas mayores reciben recetas médicas para tratar dolores, insomnio, ansiedad, alergias u otras molestias comunes. Lo que pocos saben es que muchos de esos medicamentos, aunque legales, aprobados y prescritos por profesionales, pueden acelerar el deterioro cognitivo. Es decir, pueden afectar la memoria, la orientación y la capacidad de pensar con claridad, hasta el punto de parecer síntomas de una demencia. Y lo más inquietante, que muchos de esos medicamentos están en botiquines, cajones o pastilleros sin que nadie sospeche el daño que podrían estar causando. Son fármacos tan comunes, tan normalizados, que nadie se pregunta si son seguros para el cerebro envejecido. La ciencia ha hablado. Existen investigaciones médicas serias, estudios con miles de pacientes y evidencia clara. Ciertos medicamentos tienen un impacto negativo directo sobre el funcionamiento del cerebro, especialmente en personas mayores de 60 años. Y aunque su propósito es ayudar, lo que terminan provocando es pérdida de memoria, confusión, cambios en la personalidad e incluso alucinaciones. Este video no busca alarmarte, pero sí despertarte. Es un llamado a informarte, a cuestionar lo que tomas o lo que toma tu ser querido y a buscar alternativas más seguras. Porque sí, existen otras opciones, pero solo si sabes que hay algo que debes cambiar. A lo largo de este video, voy a mostrarte los 7 medicamentos más peligrosos para la memoria en adultos mayores. Analizaremos cómo actúan en el cuerpo, por qué son especialmente dañinos para el cerebro envejecido y qué decisiones puedes tomar hoy mismo para proteger tu lucidez mental. Además, te contaré historias reales de personas que vivieron este proceso, desde el olvido sutil de una fecha hasta no reconocer a sus propios nietos. Todo esto provocado no por enfermedades degenerativas inevitables, sino por pastillas comunes, muchas veces recetadas con buena intención, pero sin el cuidado necesario. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir puede marcar la diferencia entre una vejez lúcida y una vivida en la niebla del olvido. Este conocimiento puede ayudarte a ti, a tus padres o abuelos, y quizás salvar momentos de conexión que aún no se han perdido. Y antes de comenzar, me encantaría conocerte. Cuéntame en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde estás viendo este video. Así sabré a quién estoy acompañando en este camino hacia una mente más clara, más protegida y más informada. A medida que envejecemos, todo nuestro cuerpo cambia. Los huesos se vuelven más frágiles, los músculos pierden fuerza y la piel se vuelve más delgada. Pero hay un órgano que sufre transformaciones profundas y silenciosas: el cerebro. El cerebro humano, con sus miles de millones de neuronas, es increíblemente resistente. Sin embargo, con el paso del tiempo, su estructura y funcionamiento se ven alterados. Esto no significa necesariamente que todas las personas mayores desarrollen demencia, pero sí que el cerebro envejecido se vuelve mucho más sensible a ciertos estímulos, especialmente a los medicamentos. Uno de los primeros cambios importantes ocurre en la barrera hematoencefálica. Esta es una estructura que protege al cerebro de sustancias dañinas que circulan por la sangre. Con la edad, esta barrera se debilita, lo que permite que ciertos compuestos, como los de muchos medicamentos, entren con mayor facilidad al tejido cerebral. Lo que antes se filtraba eficazmente, ahora atraviesa y llega directo a las neuronas. Otro cambio clave se da en el metabolismo cerebral. En los adultos mayores, el metabolismo se ralentiza.
Esto significa que los medicamentos permanecen más tiempo activos en el cuerpo. Además, órganos como el hígado y los riñones, responsables de descomponer y eliminar estas sustancias, también pierden eficiencia. Como resultado, incluso dosis normales pueden provocar efectos más intensos y prolongados. Pero quizás el cambio más importante sea la disminución de neurotransmisores esenciales, como la acetilcolina, clave para la memoria y la atención. Algunos medicamentos bloquean o interfieren con esta sustancia, acelerando el deterioro cognitivo en cerebros ya comprometidos por la edad. En resumen, un medicamento que podría ser seguro en una persona de 30 años puede resultar peligroso o incluso devastador para una de 70 u 80. Y lo más preocupante es que muchas veces este riesgo no se comunica. Se receta sin pensar en la edad del paciente, sin revisar interacciones ni efectos acumulativos. Por eso es vital entender que el cerebro envejecido necesita un cuidado especial, sobre todo cuando se trata de medicamentos. Lo que tomamos, cómo lo tomamos y por cuánto tiempo puede marcar la diferencia entre mantener la lucidez o perderla lentamente sin saber por qué. 1. Benzodiazepinas. El riesgo oculto detrás de la calma. Las benzodiazepinas son medicamentos ampliamente recetados para tratar la ansiedad, el insomnio, los ataques de pánico o incluso la tensión muscular. Nombres como diazepam, Valium, lorazepam, Ativan o alprazolam, Xanax, son conocidos por millones de personas. Estas pastillas proporcionan una sensación de alivio casi inmediata. Calman los nervios, inducen el sueño y hacen que uno se sienta en paz. Pero ese alivio tiene un precio. En adultos mayores, las benzodiazepinas alteran profundamente el funcionamiento del cerebro. No solo provocan somnolencia y desorientación, sino que interfieren directamente con la consolidación de la memoria, dificultando el paso de los recuerdos de corto a largo plazo. El caso de María, una mujer de 78 años que comenzó a tomar lorazepam tras la muerte de su esposo, ilustra este problema. Al principio se sintió mejor, pero con el tiempo su hija notó que María repetía historias, olvidaba nombres y confundía fechas. Lo que parecía una etapa de duelo se transformó en un deterioro cognitivo progresivo. El médico que revisó su tratamiento descubrió que el ansiolítico era el principal causante. Numerosos estudios han demostrado que el uso prolongado de benzodiazepinas, especialmente más allá de los 3 meses, incrementa significativamente el riesgo de demencia. El peligro está en la dependencia silenciosa que generan y en la falsa seguridad que ofrecen. 2. Anticolinérgicos, enemigos invisibles de la memoria. Puede que nunca hayas escuchado el término medicamento anticolinérgico, pero seguramente los has tomado o los tienes en casa. Estos fármacos se usan para tratar desde alergias, mareos, problemas digestivos, vejiga hiperactiva, hasta la depresión. El problema es que todos ellos bloquean la acetilcolina, un neurotransmisor fundamental para la memoria, la atención y el pensamiento claro. Ejemplos comunes incluyen la difenhidramina, en antihistamínicos para dormir o para alergias, la oxibutinina, para la vejiga hiperactiva, o la amitriptilina. En jóvenes, los efectos pueden ser leves, pero en personas mayores el impacto puede ser devastador. La historia de Andrés, un hombre de 81 años que tomó un antihistamínico suave para dormir, es reveladora. En pocas semanas comenzó a sufrir alucinaciones, confusión y desorientación. Cuando se suspendió el medicamento, algunos síntomas mejoraron, pero otros dejaron huella. Los anticolinérgicos están por todas partes y muchas veces ni siquiera requieren receta. Por eso es fundamental revisar cualquier pastilla que se tome, especialmente si hay cambios en la memoria o el comportamiento. 3. Antidepresivos tricíclicos. Solución antigua, efectos modernos.
Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o nortriptilina fueron durante décadas la opción más común para tratar la depresión. Hoy en día aún se utilizan, especialmente en adultos mayores, no solo para el estado de ánimo, sino también para tratar insomnio, dolores crónicos o migrañas. El problema es que estos medicamentos tienen un fuerte efecto anticolinérgico y por lo tanto afectan negativamente la memoria y la claridad mental, en especial en personas mayores. El caso de Dora, una mujer de 79 años con dolor articular, lo demuestra. Su médico le recetó amitriptilina para ayudarla a dormir mejor. En pocas semanas comenzó a confundir cosas, repetir frases y hasta puso en peligro su seguridad en casa. Solo tras revisar su medicación, se descubrió que el culpable era el antidepresivo. Hoy existen opciones más modernas y seguras, como los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero muchos profesionales siguen recetando tricíclicos por costumbre o falta de actualización. 4. Antipsicóticos. ¿Solución o sedación peligrosa? Los antipsicóticos como la risperidona o la quetiapina fueron creados para tratar condiciones graves como la esquizofrenia, los delirios o la psicosis. Sin embargo, en la práctica, estos medicamentos se utilizan frecuentemente en adultos mayores con demencia para calmar comportamientos difíciles, agitación, gritos, inquietud o incluso deambulación nocturna. El problema es que estos fármacos alteran profundamente la química cerebral. En un cerebro envejecido, donde la sensibilidad a los medicamentos es mayor, los efectos pueden ser devastadores. Sedación extrema, rigidez muscular, incontinencia, pérdida de reacción emocional y, en algunos casos, incluso muerte súbita. La historia de Silvia y su madre lo ejemplifica con claridad. Su madre, diagnosticada con Alzheimer, comenzó a recibir risperidona en una residencia. Pronto, Silvia notó que su madre ya no sonreía, no hablaba y parecía desconectada del entorno. Al consultar con un nuevo médico, descubrieron que la dosis era innecesariamente alta. Al reducirla cuidadosamente, la mujer recuperó parte de su lucidez y volvió a tener momentos de conexión con su hija. Numerosas instituciones médicas recomiendan limitar el uso de antipsicóticos en adultos mayores con demencia al mínimo indispensable y siempre bajo una estricta supervisión médica. El objetivo no debe ser silenciar a una persona, sino ayudarla sin apagar su conciencia. 5. Antihistamínicos de primera generación. Los inofensivos que dañan la mente. Muchas personas toman antihistamínicos de primera generación sin imaginar que podrían estar dañando su memoria. Medicamentos como la difenhidramina, Benadryl, clorfeniramina o doxilamina se venden sin receta en muchos países y se utilizan para tratar alergias, resfriados o incluso como ayuda para dormir. Estos fármacos cruzan con facilidad la barrera hematoencefálica y bloquean la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria, la atención y el aprendizaje, y eso los convierte en un peligro silencioso para el cerebro envejecido. El caso de Antonio, de 78 años, es revelador. Comenzó a tomar difenhidramina todas las noches para dormir mejor. Al principio funcionaba, pero pronto su familia notó olvidos, confusión y desorientación. Incluso llegó a perderse en su propio vecindario. El neurólogo que revisó su caso identificó la causa, el antihistamínico. Aunque algunos síntomas mejoraron al suspenderlo, el daño ya había dejado huella. Lo más alarmante es que muchas personas mayores toman estos medicamentos sin saber que están poniendo en riesgo su lucidez. A menudo se encuentran escondidos en fórmulas para la gripe, el sueño o las alergias. Y como son de venta libre, se asume erróneamente que son inofensivos. Es fundamental leer las etiquetas, consultar con profesionales y buscar alternativas más seguras.
porque lo que parece una pastilla inocente para dormir puede ser el inicio de una niebla mental que podría haberse evitado. 6. Opiáceos. Cuando el alivio del dolor apaga la mente, los opiáceos, como el tramadol, la oxicodona o la morfina, fueron diseñados para tratar dolores intensos, como los que se sufren después de cirugías o en enfermedades terminales. Sin embargo, su uso se ha extendido a casos de dolor crónico moderado, como artritis o dolores de espalda, incluso en personas mayores. El problema es que estos medicamentos no solo adormecen el dolor, también adormecen el cerebro. En adultos mayores, su uso prolongado puede provocar confusión, lentitud mental, pérdida de orientación y reflejos más torpes, aumentando así el riesgo de caídas, fracturas y aislamiento social. La historia de Elena, de 80 años, muestra el riesgo con claridad. Comenzó a tomar tramadol para aliviar el dolor de rodilla. Al principio, dormía mejor y parecía más tranquila, pero con el tiempo, su familia notó que hablaba menos, se confundía con los días y repetía las mismas frases. Un día, confundió sus pastillas y tomó una doble dosis. Cayó en el baño y tuvo que ser hospitalizada. El médico fue claro: ese medicamento no era adecuado para su edad ni para ese tipo de dolor. Además del deterioro cognitivo, los opiáceos generan tolerancia y dependencia. El cuerpo exige dosis cada vez mayores para lograr el mismo efecto, lo que convierte un tratamiento en una trampa silenciosa. La buena noticia es que existen alternativas. Fisioterapia, analgésicos menos agresivos y cambios en el estilo de vida pueden ser suficientes para controlar muchos dolores sin comprometer la lucidez mental. 7. Corticoides crónicos. El precio invisible de la inflamación. Los corticoides, como la prednisona, son medicamentos poderosos. Ayudan a controlar la inflamación en enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus o las afecciones respiratorias. Cuando se usan por poco tiempo y bajo control médico, son útiles. El problema aparece cuando se convierten en parte de la rutina diaria durante meses o años. En personas mayores, el uso prolongado de corticoides puede provocar insomnio, ansiedad, irritabilidad y pérdida de memoria. Incluso hay casos documentados de psicosis inducida por corticoides, con alucinaciones, delirios y pérdida del contacto con la realidad. Mercedes, de 79 años, tomaba prednisona todos los días para controlar su artritis. Al principio, su movilidad mejoró, pero luego comenzó a tener episodios de llanto inexplicable, noches sin dormir y reacciones emocionales extremas. Su familia pensó que estaba deprimida, hasta que un neurólogo les preguntó si estaba tomando corticoides de forma crónica. Ahí estaba la clave. Lo más preocupante es que muchos médicos no advierten a sus pacientes sobre estos efectos, y las recetas se renuevan sin una evaluación profunda del impacto mental. Los corticoides también debilitan los huesos, aumentan el riesgo cardiovascular y alteran el equilibrio emocional. Por eso es fundamental revisar su uso con especialistas, buscar dosis más bajas o alternativas menos invasivas, y nunca normalizar sus efectos como si fueran parte del envejecimiento. ¿Y si no es demencia? Señales de alerta que podrían indicar un efecto secundario de medicamentos. Muchas veces, el deterioro cognitivo no comienza con un diagnóstico médico, sino con algo que, al principio, parece insignificante. Un olvido que no encaja, una mirada perdida, una reacción fuera de lugar. Es fácil pensar que se trata del estrés o del simple paso del tiempo, pero en realidad podría ser la primera señal de que un medicamento está alterando el equilibrio de la mente. Cambios repentinos en el estado de ánimo, como irritabilidad inexplicable o ansiedad en alguien que siempre fue sereno, pérdidas de memoria que se vuelven frecuentes y preocupantes, como repetir preguntas o confundir rostros conocidos.
momentos de desorientación, en los que una persona no reconoce su casa, o no sabe en qué día vive, o esa dificultad cada vez más notoria para seguir una conversación sencilla, para concentrarse o terminar una tarea que antes hacía sin pensar. Todas estas señales, cuando aparecen sin razón clara, merecen atención. Si algo de esto te resulta familiar en ti o en alguien a quien amas, el primer paso no es entrar en pánico, sino revisar todo lo que se está tomando, desde medicamentos recetados hasta pastillas compradas sin receta, suplementos naturales o productos inofensivos del botiquín. El segundo paso es hablar con un profesional de confianza, llevarle esa lista completa y preguntarle con claridad si alguno de esos fármacos podría estar afectando la memoria. Y aunque jamás deberías interrumpir un tratamiento por tu cuenta, sí puedes exigir una evaluación, buscar opciones más seguras, ajustar dosis o incluso eliminar lo que ya no es necesario. Lo más importante es entender que muchos médicos no hablan espontáneamente de estos efectos si tú no los mencionas. Por eso, defender tu lucidez comienza por algo tan simple como hacer la pregunta correcta en el momento justo. Porque a veces, lo que parece el inicio inevitable de una demencia es solo una consecuencia que puede revertirse si se detecta a tiempo. Ahora que conoces los 7 medicamentos más peligrosos para la memoria en adultos mayores, quiero que tomes un momento y pienses en lo que acabas de escuchar. No es una teoría ni un rumor sin fundamento. Es una realidad silenciosa que está presente en millones de hogares, una verdad que puede cambiar vidas, y es posible que hoy estés tomando decisiones sobre tu salud o la de un ser querido sin tener toda la información. No estás solo. Muchas personas están despertando a esta realidad y comienzan a hacerse la pregunta correcta: ¿qué hay en mi pastillero y qué efecto está teniendo en mi mente? No se trata de entrar en pánico ni de rechazar los tratamientos médicos. Se trata de participar activamente en las decisiones. Se trata de saber qué tomas, por qué lo tomas y qué consecuencias podría tener eso en tu claridad mental. Porque muchas veces el deterioro cognitivo que atribuimos al envejecimiento es en realidad un efecto secundario acumulado, prevenible y reversible si se detecta a tiempo. Y eso cambia por completo el panorama. Imagínate que puedes recuperar la lucidez de tu madre, que puedes volver a conectar con tu padre, que tu abuela vuelva a sonreír cuando le hablas de sus historias de infancia. Imagínate que lo único que se interpone entre esa posibilidad y la realidad es una revisión médica, una conversación sincera, una decisión informada. A veces, lo que parece el inicio de una demencia es tan solo una dosis mal ajustada, un medicamento que no corresponde a la edad, una pastilla que jamás debió haber llegado a ese organismo envejecido. Por eso hoy, más que nunca, es el momento de actuar. Tienes derecho a hacer preguntas, a entender cada tratamiento, a buscar una segunda opinión si algo no te convence. Tu médico no se va a molestar si le dices que estás preocupado por tu memoria. Al contrario, un buen profesional lo valorará. Solo tienes que hablar con claridad, sin miedo, desde la experiencia que da el querer cuidar tu mente. Lleva una lista de todo lo que tomas, incluidos suplementos y productos naturales. Y no aceptes una receta sin saber qué efectos tiene sobre tu sistema nervioso. Quizás no puedas cambiar lo que ya ha pasado, pero sí puedes evitar que continúe. Puedes proteger tu lucidez, esa chispa que te conecta con lo que amas, con tu historia, con tu identidad. La memoria no solo es recordar nombres, es recordar quién eres, y vale la pena luchar por eso. Si este video te abrió los ojos, compártelo con alguien a quien quieras. Quizás no entienda la importancia hoy, pero mañana te lo agradecerá. Puede ser tu madre, tu padre, tu pareja, tu vecino. Quizás estés ayudando a salvar más que una memoria. Estés salvando una vida que aún puede ser vivida con claridad. Y si has llegado hasta aquí,
quiero agradecerte profundamente. Cuéntame en los comentarios qué descubriste hoy y desde dónde estás viendo este video. Tu experiencia importa, tu historia también. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu cuerpo, pero sobre todo, cuida tu mente.